Bien, doctor, vamos a terminar entonces la parte de fármaco de antidiabéticos con las insulinas. En este caso tenemos la clasificación, ¿no? Ustedes, como hemos visto, la insulina es una hormona peptídica que tiene análogos, ¿no? Estos, por ejemplo, son los análogos de insulina de acción ultra rápida, ¿no? De acción ultra rápida, ¿no? Entonces tenemos ahí a la insulina Lispro, aspártica o la glulicina, ¿no? Son los análogos de insulina de acción ultra rápida. Se llaman así, ¿por qué? Porque su inicio de acción es corto. Como ven, son las que tienen inicio de acción. Su inicio más o menos es a los 10 a 15 minutos, ¿no? Ya tienen su inicio de su acción. Su efecto máximo se produce a la hora, ¿no? A los 60 minutos, 45, 60 minutos, y su duración de su efecto, como están viendo ahí, puede ser de 2 a 3 horas, ¿no? Entonces tienen ese perfil cinético, ¿no? La insulina Lispro, aspártica, glulicina tienen su inicio de acción rápido, 10 a 15 minutos, su efecto máximo a la hora, ¿no? 45, 60 minutos, y la duración es de 2 a 3 horas. Tenemos la insulina normal, ¿no? La normal es la insulina rápida o también llamada cristalina, ¿no? Una reacción rápida, ¿no? O cristalina, en la cual acá está de color verde. Como podemos ver, su inicio de acción ya es un poco más tardío, es a los 30 minutos, no es como las otras que habíamos dicho a los 10 a 15 minutos. Su efecto, el pico máximo, ya se alcanza a las 2 a 3 horas, y la duración del efecto es mayor, ¿no? 4 a 6 horas, la duración del efecto. Esa es de la acción rápida, ¿no? 30 minutos su inicio de acción, 2 a 3 horas su pico máximo, y su duración es 4 a 6 horas. Luego tenemos acá con las líneas discontinuas o negras, tenemos la insulina NPH, que es la llamada de acción intermedia, ¿no? En el caso de la NPH o acción intermedia, ya el efecto o el inicio de acción es más tardío, ¿no? Como pueden ver, es más o menos una hora el inicio de acción, ¿no? 1 a 2 horas su inicio de acción. El pico máximo es a las 4 horas, ¿no? 4 horas a 6 horas, ¿no? Su pico máximo, y la duración es de 18 a 24 horas. Es una reacción intermedia, ¿no? Entonces, a la hora, 2 horas más o menos es su inicio de acción, 4 o 6 horas su pico máximo, y 18 a 24 horas es su duración total del efecto de la acción intermedia, ¿no? Y estas son las de acción lenta, las de acción lenta, ¿no? Insulinas de acción lenta. Detemir y glargina, lenta o retardada. En este caso, como pueden ver, la característica de la insulina Detemir o glargina, que son de acción ultralenta, no tienen pico máximo, no tienen pico máximo de acción, o sea, tienen un efecto sostenido hasta por 24 horas, no tienen un efecto máximo, un pico máximo de secreción, sino que su efecto dura 24 horas, ¿no? Su efecto es sostenido, ¿no? Detemir y glargina. Bueno, como son análogos, en realidad el efecto es el mismo que hace la insulina, ¿no? Hemos dicho en el hígado, bloquea la gluconeogénesis hepática en el hígado. En el tejido adiposo estimula la síntesis de triglicéridos, ¿no? O sea, evita la lipólisis. Y en el músculo aumenta la captación de glucosa para producir glucógeno, ¿no? Aumenta la captación de glucosa para producir glucógeno.
Pero un efecto importante de la insulina es también a nivel hepático inhibir la producción de cuerpos cetónicos. ¿No? La insulina inhibe la producción de cuerpos cetónicos. ¿Cuándo se va a utilizar insulina? Les había dicho, una indicación es, por ejemplo, cuando el paciente diabético, ¿no?, tiene desnutrición, o sea, tiene muy bajo peso. Entonces en ese paciente ya hay que iniciar insulina. Paciente mal controlado, ¿no? Paciente que no responde a los antidiabéticos que hemos mencionado y su hemoglobina glucosilada es más de 9%, ya debemos iniciar insulina, ¿no? A partir del 9% ya debemos iniciar insulina. En las complicaciones agudas de elección es insulina, ¿no? Complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, en esos casos utilizamos ya insulina. Gestación, el embarazo o el antidiabético de elección en el embarazo es la insulina. ¿No? Estas son las principales entonces indicaciones. Paciente con desnutrición, mal control metabólico, complicaciones agudas, gestación. En esos casos la elección es insulina, ¿no? La elección es insulina. Está contraindicado, por el contrario, ¿no? Está contraindicado paciente con falla hepática o falla renal severa. ¿No? Está contraindicado o hay que ajustar la dosis, y su principal reacción adversa es la hipoglicemia, ¿no? Su principal hipoglicemia genera también la llamada lipodistrofia, ¿no? En algunos casos la lipodistrofia, la hipoglicemia son complicaciones de la insulina. Y tenemos acá dos fenómenos. Cuando se usa insulina se puede producir la llamada hiperglicemia al despertar, ¿no? O sea, en las primeras horas de la mañana, la hiperglicemia matutina, ¿no? En estos dos casos, en las primeras horas de la mañana hay una hiperglicemia matutina, ¿no? Entonces tenemos el fenómeno de Alba y el fenómeno de o efecto de Somogyi. En ambos casos hay una hiperglicemia matutina, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el caso del fenómeno de Alba se produce esta hiperglicemia matutina por el aumento de hormonas contrarreguladoras. Entonces ustedes están viendo que esta hiperglicemia se produce porque hay más cortisol, más GH, que son las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Y eso se diferencia del efecto Somogyi, en que en el efecto Somogyi lo que vamos a ver acá es que hay una hipoglicemia, ¿no?, en la madrugada. Justamente esa es la diferencia. Cuando yo a las 3 de la mañana, más o menos, ¿no?, 3, 4 de la mañana, mido la glucosa, en el caso del efecto Somogyi vamos a encontrar que hay una hipoglicemia, miren cómo está bien disminuida la glucosa. Y esa hipoglicemia va a producir una hiperglicemia de rebote, pero por las hormonas contrarreguladoras, debido a una hipoglicemia a las 3 de la mañana. A diferencia del fenómeno de Alba, que acá, si yo mido a las 3 de la mañana la glucosa acá está normal, no hay hipoglicemia. O sea, en ambos casos es producido por hormonas contrarreguladoras, pero la diferencia es que en el caso del efecto Somogyi, las hormonas contrarreguladoras producen hiperglicemia matutina por una hipoglicemia severa que se produce a las 3 de la mañana. ¿Y eso por qué se ha producido? Porque antes de acostarse le hemos dado mucha insulina. Si le damos al paciente en la noche mucha insulina, ¿qué vamos a hacer? Hipoglicemia grave, y eso va a aumentar las hormonas contrarreguladoras
y producen hiperglicemia matutina, ¿no? Por eso, cuando hay un efecto Somogyi, si hay una hiperglicemia matutina y le mido a las 3 de la mañana la glucosa y sale baja la glucosa, ese es el efecto Somogyi. ¿Cómo corregimos el efecto Somogyi? Bajando la dosis de la insulina. Así corregimos el efecto Somogyi, bajando la dosis de la insulina. ¿Para qué? Para evitar esta hipoglicemia en la madrugada y evitar la hiperglicemia de rebote. Entonces, corregimos bajando la dosis de insulina. En cambio, en el fenómeno de ALBA, ¿verdad?, lo que hay que hacer, a las 3 de la mañana yo encuentro la glucosa normal o a veces alta. Entonces, ¿cómo corregimos el fenómeno de ALBA? Aumentando la dosis de insulina, porque no estamos controlando bien, por eso las hormonas contrarreguladoras aumentan, ¿no? Aumentamos la dosis de la insulina. Por eso, en ambos casos hay hiperglicemia matutina, hay hormonas contrarreguladoras, en ambos casos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si les preguntan, a las 3 de la mañana en la medida de la glucosa. Esa es la diferencia. Si a las 3 de la mañana yo encuentro que hay hipoglicemia, ese es el efecto Somogyi. ¿Qué hay que hacer? Bajar la dosis de insulina. Si a las 3 de la mañana yo mido la glucosa y la glucosa está normal o aumentada, es el fenómeno de ALBA, ¿no? El fenómeno de ALBA, que se produce por aumento de hormonas contrarreguladoras. Es que este aumento es fisiológico. Recuerden, cuando en las primeras horas de la mañana hay más secreción de cortisol, más secreción de GH, y eso es lo que produce, ¿no?, el fenómeno de ALBA. Una secreción de hormonas contrarreguladoras, pero de manera fisiológica. Entonces acá lo que debemos hacer es aumentar la dosis de insulina. Por eso hay que interpretar bien estos dos fenómenos, ¿no?, que se producen por el uso de la insulina. Bueno, y en el caso de las hormonas tiroideas, la que más utilizamos en los cuadros crónicos es la T4, ¿no?, la llamada levotiroxina. Es la que utilizamos para los cuadros crónicos de hipotiroidismo. Ahora, cuando es un cuadro agudo, por ejemplo, mixedema, ¿no?, el coma mixedematoso, ahí utilizamos T4 y utilizamos T3. Hay que ayudarle a la T4, dando la hormona activa, que es la T3. Nosotros hemos visto en fisiología, en la clase pasada, que la glándula tiroides lo que produce es principalmente T4 y poco T3. Eso es la síntesis de la glándula tiroides. Produce más T4 que T3. ¿Y de dónde viene el T3? Entonces, porque la T3 es la hormona metabólicamente activa. Viene de la conversión periférica. ¿No? Viene de la conversión periférica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente principal de T4? La glándula tiroides es la principal fuente de T4. ¿Y cuál es la principal fuente de T3? La conversión periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la conversión de T4 a T3 por una desyodasa, ¿no? Hay una desyodación acá de T4 a T3. Y la T3, recuerden, es la hormona metabólicamente activa, ¿no? Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, yo al paciente le doy T4. Cuando hay un hipotiroidismo, entonces le doy levotiroxina. Ahora, cuando es un cuadro agudo del mixedema, aparte de dar T4, le ayudamos dando T3, ¿no?, que es la liotironina o triiodotironina, ¿no?, que es la T3, ¿no? Entonces acá hablamos de tratamiento de reemplazo hormonal. Básicamente eso es lo que se hace. En el hipotiroidismo hacemos tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Estas son las acciones de la T3 y de la T4. Recuerden, la T3 es la hormona metabólicamente activa. Aumenta la utilización de oxígeno porque aumenta el metabolismo basal, aumenta la producción de calor, aumenta la captación de aminoácidos,
¿no? Aumenta la actividad mitocondrial a nivel enzimático, también hay aumento de síntesis de proteínas, aumenta el tono simpático, ¿no? Las hormonas tiroideas aumentan el tono simpático. Por eso lo utilizamos en este cuadro, ¿no? El cuadro de Hashimoto, que es el típico cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Paciente con cuadro de hipotiroidismo crónico que tiene alopecia, bocio, hipertensión, estreñimiento, piel seca, alteración del frío, toda la clínica de paciente con hipotiroidismo, ¿no? Bradilalia, bradicardia, edema de mano, sobrepeso, hiperreflexia, y ya este es el cuadro agudo, recuerden. El cuadro agudo se llama coma myxedematoso. ¿No? El cuadro agudo se llama coma myxedematoso, en el cual la paciente está con alteración del sensorio, está hipotensa, está bradicárdica, está con hipotermia, con hipoglicemia. Esos son sus criterios, ¿no? Del coma myxedematoso. Está alterado el sensorio, con hipotensión, con bradicardia, con hipotermia, con hipoglicemia. Ese es el cuadro agudo. El cuadro crónico te da toda la clínica florida. ¿Qué debemos hacer entonces acá? Hacer tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Tratamiento de reemplazo hormonal. La T4 tiene un tiempo de vida media de 7 días. La T3 de 1.5 días, ¿no? Su tiempo de vida media. Vuelvo a repetir, la T3 es la hormona metabólicamente activa, ¿no? La T3 es la hormona metabólicamente activa, ¿no? Tiene buena biodisponibilidad por vía oral, ¿no? Se utiliza la levotiroxina. Y hay que tener mucho cuidado con la dosis, ¿no? Más o menos la dosis de inicio es 100 microgramos, ¿no? Esta es la dosis de inicio, 100 microgramos en un paciente, de 1.6 microgramos por kilo de peso, ¿no? Por dosis. Entonces más o menos se inicia con 100 microgramos, ¿no? Siempre se inicia con dosis bajas y luego vamos ajustando la dosis. Por eso una pregunta típica de examen dice, ¿con qué ajusto la dosis de levotiroxina? Con TSH, ¿no? Debemos normalizar el valor de TSH, ¿no? El TSH sirve para ajustar la dosis de levotiroxina. Se inicio con dosis bajas, 100, y vamos ahí aumentando después, ¿no? Ahora, si el paciente tiene más de 50 años, como está acá, ¿no? Adulto mayor, o tiene enfermedad coronaria, cardiopatía, hay que iniciar, como ven acá, con dosis incluso más bajas. En el adulto mayor 25 a 50 microgramos, o si tiene cardiopatía de base 12.5 a 25 microgramos. ¿Por qué en los pacientes con cardiopatía iniciamos con dosis bajas? Por esto de acá, porque las hormonas tiroideas aumentan el tono simpático, y al aumentar el tono simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. Por eso en los pacientes con cardiopatía, gestantes y adultos mayores se inicia con dosis bajas. Acuérdate esos tres grupos: adulto mayor, gestante y paciente con cardiopatía, ¿ya? Vamos a tener que iniciar con dosis bajas hasta conseguir la dosis adecuada. ¿Y cuál va a ser la dosis adecuada? Cuando la TSH se normaliza. Por eso la TSH sirve para ajustar la dosis de levotiroxina, ¿no? Ojo que el efecto de la levotiroxina demora, no es un efecto inmediato, toma tiempo el efecto, ¿ya? Incluso 4 a 6 semanas, entonces recién va a haber el efecto de la levotiroxina, ¿no? Muy bien, entonces indican los cuadros de hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo subclínico, el coma myxedematoso, ¿no? Y estas son las reacciones adversas, ¿no? Producen angina, palpitaciones, arritmias, por eso mucho cuidado en cardiopatías, ansiedad, rash, temblor, etc. Un dato en el cuadro agudo,
¿no? Recuerden, el coma mixedematoso es que no inicias de frente la levotiroxina. ¿Qué inicias en un paciente con coma mixedematoso? Corticoides. Primero inicias con hidrocortisona, 100 miligramos, ¿no? Por vía endovenosa. Ojo, en el coma mixedematoso iniciamos primero con corticoides, el reemplazo, y luego recién se le da hormonas tiroideas. ¿Qué hormona? Levotiroxina. ¿Por qué iniciamos con corticoides? Porque muchas veces el coma mixedematoso se acompaña de falla suprarrenal, y lo primero que debes reemplazar es la falla suprarrenal, después ya las hormonas tiroideas. Por eso es primero hidrocortisona y luego levotiroxina. Acá sí se utiliza altas dosis, 200, 400 microgramos en el cuadro agudo. En el cuadro agudo 200, 400 microgramos. En el crónico es donde iniciamos a 100 microgramos. Si es adulto mayor gestante cardiopatía, mitad, 25, 50 microgramos. Se va titulando la dosis, ¿no? De acuerdo al... Y también en el coma agregamos T3, ¿no? Si no hay respuesta a la levotiroxina, en el cuadro agudo agregamos la triyodotironina o lidotironina. Ahí viene la importancia de la T3 en el cuadro agudo. En el cuadro crónico simplemente damos la T4 sintética, que es la levotiroxina, ¿no? Y luego tenemos acá los fármacos antitiroideos, ¿no? Para el paciente con enfermedad de Graves-Bassett o para el paciente con hipertiroidismo, ¿no? Entonces acá tenemos varios fármacos que vamos a ir comentando. Por ejemplo, solo para recordar, acá tienen las fases de secreción y síntesis, ¿no?, de las hormonas tiroideas. Primero es el transporte, ¿no? Ahí están en el transporte que se da a través de una bomba, ¿no? La bomba de sodio-yodo. Segundo, se oxida por esta enzima, la peroxidasa. Luego que se oxida, viene la organificación. ¿Qué es la organificación? Es cuando colocamos yodo en los residuos de tirosina, ¿no? Yodamos los residuos de tirosina en la tiroglobulina. Y 4 es el acoplamiento, ¿no? El acoplamiento, que era la unión de monoyodo con diyodo para formar T3 o 2 diyodos para formar T4. ¿No? Acuérdense, son 4 fases, ¿no? El transporte, que es la bomba de sodio-yodo, la oxidación, la organificación, el acoplamiento. Esas 4 fases participan en la síntesis de las hormonas tiroideas. Cuando a ti te hablen de liberación de hormonas tiroideas, ahí acuérdate de esto de acá, proteólisis, porque tienes que degradar a la tiroglobulina, y al degradar a la tiroglobulina mediante la proteólisis liberas hormonas tiroideas. ¿Cuál es la que más vas a liberar? T4. T4 es la que más se va a formar. Y por conversión periférica se produce la T3. Acá está la conversión periférica. Conversión periférica. Y la T3 es la hormona metabólicamente activa, ¿no? Ya está. Entonces ahí hemos repasado lo que habíamos visto en fisiología, que era la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Entonces ahora vamos a ver dónde actúan los fármacos antitiroideos. Muchos de ellos tienen más de una función, pero hay que recordarnos las más importantes. Por ejemplo, estos de acá, estas sustancias de acá son los llamados tiocianatos, ¿no? Tiocianatos. Los tiocianatos, miren dónde van a bloquear. La bomba, ¿correcto? Bloquean la bomba. Lo que pasa es que los tiocianatos tienen residuos de yodo y lo que van a hacer es bloquear la bomba. O sea, aplican el efecto, ¿se acuerdan que vimos? Wall-Chaikov, exacto. El efecto Wall-Chaikov, que era, al dar un fármaco que contiene yodo, bloqueamos la bomba,
¿correcto? También hace eso aquí los yoduros. Los yoduros también bloquean la bomba, ¿correcto? Por el llamado efecto de Wolff-Chaikov, ¿no? Tiene que ver entonces con el transporte, ¿no? Con el transporte. Muy bien. Luego tenemos estos de acá. Estos son los fármacos más conocidos, ¿no? Las tionamidas, donde está el metimazol y el propiltiracilo. ¿Qué bloquea el metimazol y el propiltiracilo? Bloquean la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Las tionamidas, donde está el propiltiracilo y el metimazol, bloquean la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Lo primero que van a bloquear es esto, la oxidación. Bloquean la oxidación del yodo, ¿no? Porque bloquean la peroxidasa. Eso es lo que bloquean. Segundo, la organificación. Y tercero, el acoplamiento. Ya está, ¿no? Entonces, cuando a ti te hablen los tiocianatos y el yoduro, que bloquean la entrada de yodo, ¿no? La bomba. Pero las tionamidas bloquean la síntesis, oxidación, organificación y acoplamiento. Eso es lo que bloquea las tionamidas, el propiltiracilo y el metimazol, ¿no? Bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Ahora bien, en el caso del propiltiracilo, ¿no? También ha demostrado bloquear la conversión periférica, solo en el caso del propiltiracilo. También bloquea la conversión periférica. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ese es el efecto de las tionamidas. Los yoduros. Los yoduros tienen varios mecanismos de acción. Acá está. Repito nuevamente. Bomba, ese es el efecto primario, ¿no? Aplicando el efecto de Wolff-Chaikov. Al dar mucho yodo se bloquea la bomba y impide la entrada de yodo. También inhibe esto, la proteólisis, que es la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, ojo, los yoduros se meten con la entrada de yodo y con la liberación de hormonas tiroideas, que viene a ser la proteólisis. Eso básicamente hacen los yoduros, ¿correcto? Bloquean la entrada de yodo, porque bloquean la bomba, y bloquean la liberación, ya que producen o inhiben en este caso la proteólisis, ¿no? Con lo cual se bloquea la liberación de hormonas tiroideas, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros fármacos bloquean la conversión periférica? Acá están las otras sustancias que bloquean la conversión. Aparte del propiltiracilo, las sustancias de contraste yodado, los beta bloqueadores, propranolol, atenolol, son los dos que más se utilizan. Propranolol y atenolol. Propranolol para el cuadro agudo y atenolol para el cuadro crónico. Los corticoides, dexametasona, ¿correcto? Acá se utiliza dexametasona. Y este fármaco que tiene yodo en su estructura, ¿no? Tiene dos moléculas de yodo. Antiarrítmico, que causa disfunción tiroidea, amiodarona. Amiodarona es el antiarrítmico que causa disfunción tiroidea. Recuerden que la amiodarona puede producir los dos cuadros, ¿no? La amiodarona puede producir hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Cuál es más frecuente? Hipotiroidismo, ¿no? Produce más hipotiroidismo, pero puede producir los dos. ¿Por qué? Porque tiene yodo en su estructura. Y va a producir hipertiroidismo cuando produce, recuerden, el efecto de Jod bácedo. Y produce hipotiroidismo cuando se produce el efecto de Wolff-Chaikov. Acuérdense, eso es fisiología.
¿no? Entonces, yod base 2 es hipertiroidismo y Wolff-Chaikoff es hipotiroidismo. Eso produce la amidarona. Más frecuentemente hipotiroidismo, ¿no? Más frecuentemente. Ya está. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los antitiroideos, ¿no? De los antitiroideos. Entonces, las tionamidas bloquean la síntesis, el yoduro bloquea la entrada de yodo, la bomba, y también la liberación porque inhiben la proteólisis, ¿no? Y todas estas sustancias de acá bloquean la conversión periférica, ¿no? Esos son los blancos terapéuticos. Ya cuando hablamos de destrucción de la glándula, cuando no hay respuesta a estos fármacos y se decide, ¿no es cierto?, hacer ablación de la glándula, o sea, destruir la glándula, ¿no? Eso se hace con yodo radioactivo, ¿no? Yodo 131. El yodo radioactivo lo que va a hacer es destruir la glándula, producir ablación. O la cirugía, pues, ¿no? La tiroidectomía, ¿no? La tiroidectomía para el cuadro de hipotiroidismo. Entonces acá está el paciente con hipertiroideo, el paciente, ¿no?, típico con Graves base-2, ¿no?, que tiene la clínica florida, pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, delgado, ¿no?, bocio, su exoftalmos, ¿no? Su exoftalmos es el típico paciente con hipertiroidismo. Entonces, en el paciente con Graves base 2 justamente utilizamos estos fármacos, ¿no? Los de elección son las tionamidas. Damos metimazol, damos propiltiracilo, ¿no? El que tiene menos efectos adversos, es decir, el más seguro, es el metimazol, ¿no? Es más seguro, tiene menos efectos adversos, ¿no? En cambio, el que sí hay que tener cuidado, pero es de elección en el embarazo, propiltiracilo, recuérdate, es de elección en el primer trimestre de una paciente con hipertiroidismo durante el embarazo. Y es más efectivo también, ¿no? Es más efectivo. Entonces, el más seguro es metimazol, pero el más efectivo y el que podemos utilizar en el embarazo en el primer trimestre es el propiltiracilo. El metimazol podemos utilizar en el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero no en el primero. No puedes utilizar en el primer trimestre de una gestante con Graves base 2 metimazol. En el primer trimestre de elección es propiltiracilo. ¿Cuál es el gran problema del propiltiracilo? Es que produce rash, esa es su reacción adversa más frecuente, dermatitis, exantema. Y el más grave es la agranulocitosis. Por eso hay que hacer control con hemograma. Hay que hacer controles de hemograma, porque genera agranulocitosis. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estos son los que se emplean generalmente en el cuadro crónico, ¿no? Metimazol, propiltiracilo. Ya cuando estamos en el cuadro agudo, es donde bloqueamos varios, ¿no es cierto?, puntos de acción. Por ejemplo, en la famosa tormenta tiroidea, ¿no? En la famosa tormenta tiroidea, ojo, ahí utilizamos los beta bloqueadores. ¿Para qué? Para bajar el tono simpático. Recuerden que en el hipertiroidismo el simpático está excitado, entonces utilizamos los beta bloqueadores, ¿no? Propranolol es el que más se emplea, propranolol. Cuadro crónico, atenolol, pero para el cuadro agudo, propranolol, ¿no? Beta bloqueador. Utilizamos yoduros, ¿no? Porque ¿qué hace el yoduro? Bloquea la bomba de yodo, efecto de Wolff-Chaikoff. Por eso ahí utilizamos los yoduros. También producimos, os indicamos el propiltiracilo para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas. Pero ese efecto es lento, ese es el problema, pero igual lo indicamos.
El efecto es lento del propiltiracilo, pero es otro blanco terapéutico, ¿no? Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas. Y también damos corticoides para que dexametasona para bloquear la conversión periférica. Si en el cuadro agudo utilizamos varios fármacos con diferentes puntos terapéuticos, ¿no? Y ahí se ve básicamente la acción de la mayoría de los antitiroideos. Los beta-block para bajar el tono simpático, los ioduros para bloquear la bomba, efecto Bolshakov, propiltiracilo para bloquear la síntesis, pero acuérdense que su efecto es lento, efecto lento, 4 a 6 semanas. Corticoides que bloquea la conversión periférica, ¿no? Eso es lo que empleamos en la tormenta tiroidea, ¿no? Un dato acá que me faltó mencionarles, ojo, el propiltiracilo está contraindicado, ¿ya? En general, las tionamidas, metimizol, propiltiracilo, están contraindicados cuando hay tiroiditis, cuando hay inflamación, ¿no? La famosa tiroiditis subaguda de Kerr-Weill. En esos casos está contraindicado las tionamidas, ¿no? Cuando hay tiroiditis, porque si se recuerdan, en las tiroiditis el tratamiento es AINES y beta bloqueadores, AINES y beta block. No se utiliza metimazol ni propiltiracilo, están contraindicados porque generan un cuadro de tirotoxicosis de rebote, ¿no? Por eso no se indican, ¿no? En esos casos están contraindicados. Muy bien, en la gestante, como hemos dicho, una gestante con enfermedad Graves-Basedow, si te dicen en el primer trimestre, ¿quién es el de elección? Propiltiracilo. En el segundo o tercer trimestre, metimazol, o que es más seguro, ¿no? Y si no hay disponibilidad de metimazol, propiltiracilo, cualquiera de los dos, pero de elección en el primer trimestre es propiltiracilo. En el segundo y tercer trimestre preferimos el metimazol porque es más seguro y está contraindicado el yodo radioactivo en el embarazo, ¿no? Por eso un endocrinólogo, antes de utilizar yodo radioactivo en una mujer en edad fértil, descarta embarazo, ¿no? Le pide beta-HCG, porque el yodo radioactivo está contraindicado durante la gestación, ¿no? Ese es el tratamiento de un hipertiroidismo en una gestante, ¿ya? Si no hay respuesta a los antitiroideos, acá viene un tratamiento quirúrgico, cuando no hay respuesta a los antitiroideos, ¿no? El tratamiento quirúrgico en el caso de la gestante, cuando no hay respuesta a los antitiroideos, porque el yodo radioactivo está contraindicado, ¿no?